Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes. Estás en Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy tenemos un tema relacionado con el voluntariado dentro del museo. Para ello hemos invitado a Luz Adriana Cortés Sandoval, quien es egresada de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos estará platicando sobre su experiencia en los museos y la importancia del voluntariado como parte de las actividades que se pueden ejercer dentro de un museo. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Luz Adriana. Hola, muy buenas tardes. Es muy placentero estar aquí platicando de museos. Pues emocionante, es la primera vez que comparto mi experiencia de este modo. Pues muchas gracias por compartirlo aquí en Museos de México Legendario. ¿Por qué es tan importante que los jóvenes se acerquen a los museos? Importante porque pues es una parte de nosotros, ¿no? De nuestra historia. Por ejemplo, los museos de sitio prehispánicos hasta pues los museos contemporáneos, donde podemos ver pues el paso de la humanidad en general en un lugar concentrado y mediante expresiones de todo tipo, ¿no? En tu caso, tuviste una experiencia dentro de los museos en el 2011. En ese tiempo, tú entras a un programa donde se invita a jóvenes a participar en la mediación y en la guía de museos. Claro, tú con tu conocimiento de historia, pues relacionas este trabajo. Esto lo realizas gracias al Instituto de la Juventud, pero cuéntanos más de esta experiencia. Pues mira, una amiga de la carrera me dice, oye, hay un instituto que tiene, entre otras cosas, esta ventaja de entrar gratis al metro. Pues vamos a ver qué hay, ¿no? Y ahí vamos. El lugar donde fuimos, pues resultó ser el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Y estuvimos ahí más o menos como medio año sin saber exactamente bien qué actividades había, ni qué hacer, ni nada, ¿no? Te asignan a una persona que es como el encargado de la zona donde vives, de acercarte a las actividades, que entre otras cosas incluían como talleres para la salud, de medio ambiente, de este tipo de cosas. Y ella nos dice, oigan, es que se tienen que inscribir a una brigada. Y entre la lista de las brigadas que nos da está esta de Museos de la Ciudad. Es como la oportunidad de acercarme y de acercar a la gente a través de la difusión. Y me mandaron al Museo de la Ciudad de México, el que está en Pino Suárez, en el centro. A mí lo que más me gustaba era la historia colonial. Dije, pues perfecto, de aquí soy. De septiembre más o menos, que llegué yo ahí al Museo de la Ciudad, y pues nos recibieron súper bien, ¿no? Llegamos, nos capacitaron, nos explicaron qué era lo que se hacía en el museo, en qué consistían las visitas del museo de sitio, que era explicar la arquitectura, como un poco de la historia colonial, de la historia de la familia que había habitado ahí, y aparte, las exposiciones temporales. Entonces llegamos, el chico que estaba encargado en ese entonces del área de atención a público también era historiador, él era de la UNAM, pero de la FES Zacatlán,
Entonces, pues desde ahí luego hubo como clic, me jalaba como para que le ayudara con las investigaciones cuando empezaban a hacer las modificaciones para esta cosa de las visitas del museo de sitio y pues a preparar como nuestros guiones, ¿no? Para dar la atención al público. Entonces, lo que se usaba eran las visitas guiadas, que era justamente esto de ir, como tener a tu público y tú hablar, ¿no? No había como mucha interacción, tú les decías qué había, qué se hacía, cómo se hacía, a dónde vivieran, y pues ellos no participaban tanto. Era como, pues como una actividad, como dar clases, vamos, ¿no? Pues yo no tenía nada de experiencia en ese asunto. Hasta que llegué ahí, nos dan como toda la capacitación de cómo dirigirte al público, qué hacer, porque de verdad que es algo que no, como de lo que no tiene idea hasta que está ahí. Entonces estamos viendo aquí un trabajo de voluntariado en el que muchos museos, tanto de la Ciudad de México como de otras partes de la República Mexicana, pues convocan justamente a jóvenes para que participen y se involucren en esas actividades, para que atiendan o sean parte de lo que son las actividades del museo. Entre ellos, bueno, como tú bien lo mencionas, el darle una atención al público desde la investigación en las exposiciones, a lo mejor darles una charla, a lo mejor participar en algún taller que imparten los mismos museos, y esa es una labor que al final de cuentas también vamos a ver que es una actividad que se involucran tanto el voluntariado como el público en general. Desde tu experiencia, ¿cómo involucraste tu carrera en historia en esas actividades? Pues mira, cuando llego aquí al Museo de la Ciudad y después de ver que lo que se trataba en la exposición pues era parte de la arquitectura, de la historia de la vida cotidiana, de historia en general de lo que sucedía entonces en México, bueno, me refiero a la explicación del museo de sitio, pues empiezo yo como a ver qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que le llama más la atención, y pues es esta parte de platicar de cosas cotidianas, ¿no? Y pues hay una rama de la historia, que es la historia de la vida cotidiana, que pues se dedica exactamente a esto, ¿no? A ver cosas del vestuario, de la comida, de los modales, o sea, todo lo que hacemos cotidianamente tiene como su historiografía, tiene muchos estudios, o sea, abarcan muchas cosas y que dan para platicar mucho, ¿no? Entonces, cuando llegas a atender a un grupo, más o menos te vas dando cuenta, ¿no? Si son niños, qué es lo que les gusta, qué es lo que más les llama la atención, con qué es con lo que los atraes. Si es un grupo de jóvenes, de adolescentes, que la verdad son los más difíciles, igual pues tienes que buscarle, ¿no? ¿Qué es? Y justamente esta parte de saber de historia de la vida cotidiana de este periodo fue lo que me ayudó mucho porque captaba el interés de la gente. Entonces, a partir de ahí fui armando mi discurso para atraer a la atención de la gente y poder mantener al público cautivo dentro de mi narración y explicación de todo lo que tenía que ver con el museo de sitio, ¿no? Que va desde la lectura de la puerta, desde que entran y se ve la puerta tallada en madera, hasta que llegábamos al final del recorrido, que era pues ya un poco más de historia contemporánea. Entonces, pues decía, no, es que a la gente sí le gusta saber de historia, le gusta escuchar las historias en general, ¿no? O sea, la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula. O sea, les gusta el chisme, les gusta que uno les platique qué es lo que se hacía, cómo se hacía, por qué se hacía. Y pues de ahí yo estaba feliz, ¿no? Porque de verdad había muy buena respuesta de la gente que se involucraba, que preguntaba, que pues sí, o sea, te das cuenta que en verdad pues a la gente sí le gusta. Entonces estamos frente a un tema en el que muchas personas dicen que los museos son aburridos, en el que a veces nos mandan los maestros a tomar notas o sacar o anotar las pizarras que hay bajo las obras. Pero desde tu experiencia nos dices que a los jóvenes sí les gustan los museos, a los niños también les interesan los museos, pero vista desde otra perspectiva, no tan cuadrado como que te den la información en bruto, sino meterle un poco de experiencias, de anécdotas, de leyendas o cosas que pueden atraer
otra forma de enseñanza. ¿Qué es lo que no funciona en los museos de acuerdo a tu experiencia? Porque tú estuviste en 3 museos y debe de haber algo en particular que se repite en los 3 y que desafortunadamente se sigue ese patrón. Pues el primer obstáculo para el acercamiento es que llegue la gente obligada, ¿no? Ya que te manden a un museo y que te digan, tienes que ir a este a fuerza, bueno, desde ahí ya como que no llegas con el mismo ánimo, ¿no? Vas así como que, sí, ya vine, tómenme mi foto, séllenme mi reporte y que sea rápido. Entonces, desde que llega la gente, pues observas, ¿no? O si van de malas, si van de mala gana, y justamente a partir de ahí es de donde tienes que empezar como a planear qué es lo que les vas a decir, si va a ser una visita larga, si va a ser una visita corta, concreta, o cómo va a ser. Sí, es definitivamente lo que ninguno de los 3, y yo creo que en ningún museo funciona, ¿no? O sea, también cuántas veces nos ha pasado que vamos y visitamos un museo y hay un grupo de escuela, porque a todos los niños les dejaron ir, a todos los niños de una clase les dejaron ir a visitar el mismo museo y todos vamos en domingo, porque en domingo además es gratis, y pues como no queremos ir, pues tampoco queremos gastar. Entonces llegamos al museo y hay un montón de niños que no nos dejan ver, que no nos dejan estar. Entonces esta parte de acercarte a un museo por obligación, o sea, no solamente es como frustrante para el niño o para la persona que tiene que ir y ver qué hay en ese museo, sino también para los demás visitantes que están ahí por otras razones, por gusto o porque están acompañando a alguien, no sé, lo que sea. Esa parte del acercamiento por obligación a, no sé, un museo de arte, un museo de historia, un museo de, por ejemplo, donde ves pinturas, a uno donde ves arquitectura o escultura o cualquier otro tipo de cosa, vayas por lo que vayas, tiene que ser siempre por gusto, ¿no? O sea, estás en Museos de México Legendario, estamos conversando con Luz Adriana Cortés Sandoval, quien es egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien en el periodo durante 2011-2014 tuvo una experiencia como voluntaria en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Arte y en el Museo Nacional de Bellas Artes. Con esta experiencia nos está invitando principalmente a aquellos jóvenes que desean acercarse al voluntariado, conocer más de la historia a través de los museos, pues cómo es la experiencia que se da en estos programas. Recordemos que hay muchos museos, si no es que todos los museos en la Ciudad de México, al menos en la Ciudad de México y quizá en otras partes de la República Mexicana, siempre convocan a grupos de voluntarias y voluntarios que ayuden a fortalecer las funciones del museo que se promueve, sobre todo reforzar el servicio y apoyar a los visitantes. Nos decía Adriana que no es posible que una persona llegue al museo pues por obligación. Esto sería el mayor error para disfrutar de este proyecto. Y es aquí donde yo te pregunto, Adriana, ¿por qué es tan importante que los jóvenes se acerquen a estos proyectos, sobre todo los de lo voluntariado? Desde tu experiencia, ¿qué les deja programas como estos? Pues mira, desde mi experiencia, las actividades que se realizaban en el voluntariado me ayudaron sobre todo con esta parte de el desarrollar habilidades sociales. No es lo mismo que platiques con un amigo sobre un tema cualquiera, a que platiques de repente con una persona que llega interesada en un tema y que tenga a lo mejor pues un poco de conocimiento o que a lo mejor no sepa nada. Pero justamente como desarrollar esta habilidad de poder platicar con gente que no conoces sobre un tema que a lo mejor no dominas o que en general, de lo general dominas algo en particular y que a lo mejor estas personas saben algo de la parte que tú no tienes así como súper clara, y como generar este intercambio de conocimiento, de ideas, de argumentaciones incluso. Y yo creo que lo que es la cultura, lo que está dentro de la difusión cultural, es la visita de los museos. Estamos en un país que es multicultural, que tiene muchos recintos en distintos temas, y es importante que este papel de voluntariado pues se resalte, porque si bien están los expertos,
los curadores, están quienes se dedican a la administración del museo, a escoger la temática, los investigadores, los historiadores, pero creo que muchas veces descuidamos esta parte importante que es cuando se llega a un museo y vemos quizá jóvenes que están dispuestos a brindar un servicio, sobre todo de orientación, sobre todo de cuidar también la imagen y el patrimonio del museo, porque sabemos que hay personas que, como tú bien lo dices, aparte de que son obligados, pues llegan a los museos y los ven como una parte para destruir en lugar de crear. Entonces también hay que estar cuidando esto de los museos, que los respeten las piezas, porque al final de cuentas es un patrimonio y no es el patrimonio en sí del museo, sino es un patrimonio de la humanidad, es un elemento importante para preservar la historia y la cultura. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Museos de México Legendario. El día de hoy estamos dedicando este programa para hablar acerca del voluntariado dentro de los museos. Yo soy Marlene Logo y ya regresamos aquí en Museos de México Legendario. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Estamos aquí con Luz Adriana Cortés Sandoval, que nos está compartiendo su experiencia como voluntaria en museos de la Ciudad de México, principalmente en el Museo de la Ciudad, en el Museo Nacional del Arte y en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde estuvo colaborando desde el 2011 a 2014. Es importante que si tú nos estás escuchando y te interesa este tema de voluntariado, pues es necesario que te acerques al museo de tu interés. Ellos deben de tener los requisitos para que tú puedas participar en estos programas, porque como nos está diciendo Luz Adriana, el llegar a un museo no nada más es ver las obras, sino también es ser empático con el trabajo en conjunto, tanto de la parte administrativa como la parte de estos jóvenes que por un lado tienen un alto compromiso con la cultura, tienen la disposición para trabajar en equipo y sobre todo de ofrecerle al público pues sus horas de tiempo. Quizá es aparte de aprender ellos, pero también es brindar un servicio en el que la persona que llega no nada más ve la obra y dice, ok, ya está padre, me salgo. No, sino es acercarse a ellos para que puedan enterarse y conocer más a fondo el museo. Dentro de tu experiencia, Luz Adriana, ¿tú qué hacías en el Museo Nacional de Bellas Artes? Aquí en Bellas Artes, pues el grupo en el que estaba nos dedicábamos a dar las visitas, las explicaciones
de la arquitectura del lugar, explicar los murales que están dentro del Palacio de Bellas Artes. Y pues si había exposiciones temporales, también dábamos explicaciones sobre la temática de la exposición que hubiera en el momento, ¿no? Lo que también en este programa de Museos de México Legendario buscamos que la gente se acerque a esos recintos o a esos proyectos, porque si bien hay algunos museos itinerantes, hay museos de sitio que con sus exposiciones pues llaman mucho la atención. En este caso, Bellas Artes es uno de los museos que se caracteriza por traer obras internacionales, pues vienen, hacen colas para llegar y para poder entrar a ver esa exposición. ¿Tienes alguna experiencia respecto a esas exposiciones? Sí, me tocó estar justamente en Bellas Artes, en la exposición de Picasso Revelado. Era una exposición principalmente fotográfica. La exposición trataba sobre un fotógrafo que se llamaba David Douglas Duncan, que había convivido mucho tiempo con Pablo Picasso, y pues la exposición trataba los dos aspectos, ¿no? La fotografía de Duncan y las pinturas de Picasso. Entonces, de verdad, llegabas al museo y había filas para entrar, y controlar el acceso era muy difícil, controlar el tiempo de los recorridos, con visita o sin visita guiada, era también todo un trabajo, porque de la agilidad con la que se moviera la gente dentro de la exposición era la rapidez que iban a tener los que estaban formados para poder pasar, y si pasaban, si alcanzaban a pasar. La verdad es que era impactante que la cantidad de gente que llegaba, ¿no? Y esa fue la única que me tocó, pero hay muchos ejemplos que también ha habido en Bellas Artes o en el MUNAL, de las filas larguísimas en la calle, en el sol, y la gente ahí esperando su turno para pasar, ¿no? O sea, que de verdad te das cuenta que hay temas o hay personajes que llaman tanto la atención de la gente, que se prestan para ese tipo de cosas, ¿no? Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y en este programa queremos que las personas conozcan no solamente las exposiciones o las obras que hay dentro de los museos, sino toda la logística que hay dentro del museo. Y desde luego que una de las partes importantes dentro de estos recintos es el voluntariado, que es todo este grupo de personas jóvenes, quizá personas de la tercera edad, que se acercan a los museos con el fin de ayudar a resguardar, de difundir lo que es la cultura a través de su conocimiento, porque muchos de ellos, como es el caso de nuestra invitada, Luz Adriana Cortés Sandoval, quien es egresada de la carrera de la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, pues participó en esos proyectos en el 2011, de 2011 a 2014, en donde su conocimiento pues también se vio beneficiado. Tú estuviste en el Museo Nacional de Arte. Dentro del Museo Nacional de Arte existe un proyecto que se llama Amigos Munal. ¿Tú conoces estos proyectos o no? Sí, en el tiempo en el que estuve aquí en el Museo Nacional de Arte, coincidieron las actividades de verano, ¿no? Entonces, se llevaba a cabo una actividad para el público en general, que era la Feria de las Artes y los Oficios, y al mismo tiempo había otra actividad que era justamente para este grupo de amigos Munal, y era un taller dirigido a público infantil, a través del cual pues se les acercaba a las obras que resguarda el museo. O sea, se les daba como una visita, ellos veían las pinturas, principalmente las pinturas, y a partir de ahí ellos realizaban una actividad manual, no sé, que les hubiera gustado en un cuadro o en una escultura, y ellos tenían que reflejar a través de una manualidad cómo lo apreciaban, cómo lo habían entendido y su propia interpretación, ¿no? Era una actividad muy interesante para los niños. Estamos aquí con nuestra invitada. Te agradecemos mucho que estés con nosotros,
Luz Adriana Cortés Sandoval, quien es egresada de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y quien, como parte de su experiencia profesional, pues estuvo como voluntaria en 3 museos de la ciudad, entre ellos el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Bellas Artes y un museo que en lo particular a ella le llama mucho la atención por su experiencia y por lo que le dejó esas actividades que realizó dentro del Museo de la Ciudad de México. Mira, este museo, pues primero que nada, se volvió mi favorito porque fue el primer acercamiento que tuve eh, así, ¿no? Dentro de un museo, de estar involucrada en las exposiciones, en las visitas, que fue la primera vez que me dediqué a hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo tenía la idea de que pues me gustaban los museos, me gustaba ir a los museos, pero ser parte del museo, ser parte de las actividades que ofrece el museo, pues es completamente otra cosa. Entonces, pues llego a este museo de la Ciudad de México, de construcción colonial, que además, si ves la fachada, pues tiene una cabeza de serpiente en una de las esquinas. Ahorita que estás platicando acerca del Museo de la Ciudad de México, me gustó mucho un dato que diste y que me hiciste completamente regresarme a mi etapa de adolescente. Yo estudié la secundaria en la UNAM, ahí en la Prepa 2, Erasmo Castellanos Quinto, y desde luego que las actividades que nos dejaban siempre la formación desde muy pequeños eran pues conocer recintos, era acercarnos a la cultura, eso siempre fue la formación desde iniciación universitaria, que así se le llama, a este nivel básico. Y bueno, dentro de esta escuela, dentro de la secundaria, pues yo tenía un maestro de historia muy interesado por fomentar justamente ese amor por los museos, ¿no? Y él siempre nos mandaba a visitar, que por ejemplo si nos mandaba a Coyoacán a ver lo que es la iglesia de Coyoacán, bueno, pues ver las pinturas y ver cómo en la perspectiva de los techos cómo se movían y etcétera. Pero me acuerdo mucho de una tarea y que me hiciste ahorita recordarla, fue visitar el Museo de la Ciudad de México. No recordaba yo que era el Museo de la Ciudad de México hasta que tú lo mencionaste, pero me acuerdo que la tarea consistía ir al museo y no era ver lo que había dentro de él, sino era lo que había fuera de él. ¿Y qué había fuera de él? Como tú lo mencionaste, había una reliquia histórica, en este caso la serpiente, la famosa serpiente del Museo de la Ciudad de México. Esta serpiente está en este antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Es simplemente una serpiente prehispánica, que a lo mejor ahorita tú nos puedes explicar más con tu experiencia. Sí, exactamente. Es parte del museo, ¿no? Es lo que nos recibe en el museo. ¿Con qué intención se puso ahí? Pues no se sabe, ¿no? O sea, si era como la intención de exhibir que tenían una piedra con la cabeza de la serpiente o porque en la esquina, o sea, no hay como una información clara al respecto, pero pues se prestó para muchas teorías, ¿no? Eh, Así como comentas, pues si llegan los españoles, se destruyen los templos, y se arrasa con la ciudad prehispánica, se levanta la ciudad colonial, y pues ¿qué es lo que hacen? Reciclar el material, ¿no? Pues ya tenemos piedras, pues usamos las piedras, que es mucho también de lo que pasa a veces en las iglesias, ¿no? Que entras y hay piedras que fueron parte de otra construcción prehispánica, que se reciclaron, pero no sé, a lo mejor si estaba tallada la cara que estaba tallada más bien, es la que se tapa, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor tenía tallada otra serpiente ahí en una de las caras, y pues que representa una serpiente para los españoles que llegan, de todo lo diabólico, ¿no?
que es asociar la serpiente con el diablo y con el mal. Entonces, tenemos esta piedra, pero pues la vamos a voltear, que no se vea, que tiene un grabado ahí feo, pero nos está funcionando. Entonces llegas de repente al Museo de la Ciudad y ves que está mostrándose en la esquina la boca de una serpiente. Pues, situación la única imagen que podemos encontrar así en una construcción colonial. ¿A qué responde? Pues exactamente no hay nada que nos diga, ¿no? La parte de la museografía o los expertos dentro de la historia de esta pieza, pues como lo decíamos, pues es como entender que la serpiente pues era un elemento muy importante para los mexicas, ¿no? Sobre todo porque era como el mostrar la sabiduría, mostrar sus tradiciones, su cultura. Y bueno, pues en este caso, con la llegada del conquistador Hernán Cortés, cuando llega pues a una nueva tierra y donde ve cosas que a lo mejor van en contra, como tú dices, cosas diabólicas desde su percepción, pues ¿qué es lo que hace? Destruir todo, ¿no? Y también una fuente de poder de decir destruimos todo. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor necesitaban una pieza y nada más dijeron, pues ya pon esto, ¿no? Como, pues ponlo ahí para poner que la construcción o la pieza, o nos faltaban tabiques, o nos faltaba, y nada más se le ocurrió a alguien ponerlo, o quizá como tú dices, pues sí realmente ponerle ahí una denotación de poder, sobre todo de destrucción hacia la cultura que habían destruido. No nada más podría ser algo hipotético, sino a lo mejor debe de haber todo una investigación. Pero bueno, pues el tema de hoy, y que con esto vamos a terminar, porque gracias a tu experiencia dentro del voluntariado, dentro de tu experiencia como voluntaria en este museo, en el Museo de la Ciudad de México, para quienes ya se interesaron por esta pieza, pues se les invita a que vayan al Museo de la Ciudad de México. Este se encuentra en República de El Salvador y José María Pino Suárez, número 30, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta pieza de la serpiente que está en la esquina de este museo, bueno, pues es una serpiente de piedra y que, aunque ha habido muchas modificaciones, siempre ha permanecido ahí. Y es una pieza que, bueno, si tú la quieres, quien nos está escuchando, quieres conocerla, pues llama mucho la atención porque se puede ver la diferencia y el transitar de los años. Eso es como un dato dentro de los museos, para que vean que ir a los museos no nada más es ir como a ver lo que hay dentro, sino es observar todo el contexto cultural y todo el contexto histórico y el pasar de los años. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Luz Adriana Cortés Sandoval, por estar con nosotros en este programa. El día de hoy tratamos el tema del voluntariado, de la mediación y de los guías dentro del museo, principalmente del voluntariado. ¿Algo más que quieras agregar, con algo que nos quieras decir al público que te está escuchando? Es solamente invitarlos a que visiten los museos. De verdad, hay museos para todo. Afortunadamente estamos en una ciudad que cuenta con la mayor cantidad de museos y es obligado, de verdad. Cualquier tema que les interese lo encuentran en un museo. Todo, 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 todo. Es una oportunidad, es una nueva visión que no pueden ignorar. O sea, de verdad, si les gusta el chocolate, hay un museo del chocolate, hay un museo del objeto, hay, de verdad, museo del juguete, lo que quieran, lo encuentran en los museos. Entonces, solamente échense una búsqueda rápida en internet y lo van a encontrar. Se los apuesto que lo encuentran y no se van a arrepentir, les va a gustar de verdad. Y bueno, pues ahorita que estamos en pandemia, hay muchos museos que ofrecen su servicio de museos virtuales, así que no hay pretexto para no conocer la historia y conocer la difusión de estos recintos, que es muy importante que se resguarde porque es el pasado, el presente y el futuro de un legado de la humanidad. Bueno, pues yo me despido, te agradezco mucho
Luz Adriana Cortés Sandoval, por tu experiencia como voluntaria y gracias por venirlo a compartir aquí en Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y los espero la próxima semana con más temas de la importancia de los museos de México Legendario. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.